Estamos de regreso en Punto y Contrapunto. El viernes pasado, el presidente López Obrador pidió atender el llamado de las autoridades de salud y quedarse en casa. Pero el presidente se niega a quedarse en casa y suspender giras. En 2 días visitó 4 estados y desvió su camino para ir a saludar a la mamá del Chapo Guzmán. El presidente acusa a los conservadores de quererlo aislado. ¿Es realmente así? ¿Son contradictorios o no los mensajes del mandatario frente a las instrucciones de su gabinete? ¿O el presidente debe frenar sus giras y encuentros con la gente? Veamos el contexto. El coronavirus no es la peste. Aunque el viernes el presidente López Obrador pidió a los mexicanos no salir para no desbordar los servicios de salud, sus giras no se detuvieron y acusó a los conservadores de querer que se aísle y que haya un vacío de poder para que ellos se apoderen de la conducción política del país. Del viernes al domingo estuvo en Nayarit, Sonora, Baja California, donde se tomó fotos con ciudadanos que no guardaron su sana distancia, y Sinaloa, donde caminó hasta el vehículo donde estaba la madre de Joaquín el Chapo Guzmán para darle la mano al saludarla. El domingo señaló que la familia es la principal institución de seguridad social y que deben salir a la calle quienes tienen una función importante. El viernes, en un video publicado en Twitter, por primera vez pidió a la población quedarse en casa. Dijo que aunque su administración está preparada para recibir a miles de personas, si la gente no se queda en casa, la curva de contagios subirá de manera abrupta y los centros de salud y hospitales se van a saturar. 5 días antes, desde Oaxaca, pidió a la gente a seguir visitando restaurantes y hacer vida normal, pues paralizar la economía no ayudaba en nada. El viernes, desde Bahía de Banderas, Nayarit, volvió a señalar que México no puede parar por completo como en otros países, pues gran parte de la población económicamente activa está en la informalidad. Punto y contrapunto. Bueno, segundo tema a discutir. ¿Cómo lo ves, Lisa? Por un lado está, por supuesto, el tema de las contradicciones, llamando a quedarse en casa, pero tomando vuelos todavía, saludando a gente. Y por el otro, una de las personas a las que saludó este fin de semana, pues fue a la madre de El Chapo. ¿Cómo lo ves? Fíjate que a mí me preocupa menos el saludo de esta señora, que evidentemente hasta donde yo sé no es parte de ningún proceso penal, que en realidad el manejo de los símbolos que ha estado haciendo constantemente el presidente en referencia a la atención a víctimas, ya sea de delitos de alto impacto o sobre todo de víctimas de violaciones graves a los derechos humanos, que en repetidas ocasiones han solicitado un diálogo y han presentado distintas agendas de trabajo al presidente de la República para poder construir con su gobierno, ¿no? Hay que decirlo, la agenda de víctimas no es una agenda que esté circunscrita a las organizaciones de la sociedad civil constituidas, sino muchas de estas agendas se construyen en colectivos de personas directamente afectadas en los estados y con sus representaciones a nivel nacional, y que esa agenda se ha negado, ese espacio de interlocución se ha negado y se ha mantenido prácticamente exclusivo para el caso de Ayotzinapa, ¿no? Que si bien es cierto, es necesario resolver y que ha sido uno de los grandes pues casos paradigmáticos, quizás de muy mal manejo de una tragedia por parte de administraciones anteriores, no es el único, y en esta mesa hemos debatido que tenemos un rezado de más de 60,000 casos de procesamiento de violaciones graves entre desapariciones forzadas y otros delitos, que lo que me parece grave es que les está dando pues un poco el mensaje del 0 y van 2, ¿no? Sí. El primero, el culiacanazo desafortunado con la liberación del hijo de Joaquín Loera, y hoy en día pues este encuentro demasiado casual en donde en un punto de Badiraguato en Sinaloa coincide con esta señora, de quien además recibe cartas y ya las leyó y ya no sé qué. Es una atención diferenciada que es tremenda y es una bofetada muy innecesaria a esa agenda de víctimas que es muy legítima y sobre todo pues muy urgente atender. Y la segunda cosa es que si con esto estamos pretendiendo ilustrar la política de abrazos no balazos, pues nosotros en México Unido contra la Delincuencia sí tenemos muy bien documentados que pues no, la política de drogas sigue incólume, en el sentido que las erradicaciones siguen, no se ha acelerado la regulación del mercado, etcétera. Pero no solo eso, ¿no? O sea, violaciones graves que se cometen en contra de las poblaciones campesinas por desplazamiento interno forzado, asperjar los cultivos con estas sustancias tóxicas, se mantiene también ahí, los enfrentamientos se mantienen también ahí, y los niveles de homicidio también se mantienen en un promedio de 98 al día,
pues cosa que nos quiere decir también que esta segunda simulación de que tenemos realmente una política de seguridad distinta y efectiva, pues tampoco es. Claro. Andrea, ¿cómo lo ves? No solamente el hecho de que el presidente parece estar contradiciéndose a sí mismo y a su gabinete con la continuación de sus giras, con la continuación de los saludos, y también cómo ves el tema del saludo que dio este fin de semana a la madre de Joaquín Guzmán Loera. Sí, pues yo creo que ahorita todo el mundo está un poco desconcertado, o sea, no sabemos si por una parte el presidente está intentando transmitir tranquilidad o si simplemente se está negando a admitir la realidad que finalmente ya llegó. Entonces creo que sí hay una especie de desconcierto, creo que lo que sí estamos viendo es la capacidad también del presidente para ahora sí que jalar la atención para los temas que a él le interesan quizá o para, sí, seguimos, o sea, la crisis finalmente se desdibujó un poquito y la atención se fue directamente al saludo a la mamá del Chapo. Entonces, creo que ahorita también lo que estamos viendo en estos momentos sí es una crisis de comunicación en general. No es solamente una crisis económica y social y política, como había insistido, sino que sí hay una crisis profunda de comunicación y que esto está llevando ciertamente a la polarización de la sociedad en un momento donde yo creo que lo más importante es hacer un llamado a la unión nacional, tal como acontece cuando tenemos emergencias o desastres naturales como los terremotos, que se hace ese llamado y finalmente ahorita lo que estamos viendo es completamente lo opuesto, la sociedad polarizada por completo, un presidente que genera desconcierto frente a estas actitudes contradictorias, ¿no? Y finalmente, pues necesitamos, ahora sí que creo que el presidente se sume, ¿no? Y ahora sí que se tome en serio la magnitud de esta crisis. Pero bueno, yo creo que las acciones hasta ahorita han sido sí muy desconcertantes y creo que el problema es sobre todo una crisis de comunicación. Eder, contrapunto, ¿te vas a pelear también con Molinos de Viento? A ver, yo creo que, primero, tú preguntaste algo sobre los dichos de Andrés Manuel, si era verdad que la oposición pretende esconderlo, ocultarlo. Bueno, solamente hoy, hubo dos noticias falsas muy graves. Una en donde se aseguraba que se iba a alargar el periodo de no clases de las infancias determinado por la SEP, falso totalmente. Y también lo que Felipe Calderón y toda la bola de carroñeros sacaron de que supuestamente en esa gira Andrés Manuel había comido con el hermano, había taqueado ahí tacos en el camino con el hermano del Chapo. Por supuesto que la oposición lo quisiera tener callado y escondido. Segundo, yo no creo que haya dos mensajes. Bueno, a ver, sí hay dos mensajes, pero son los dos muy claros. Uno es: quedémonos quienes podamos en nuestras casas. Tenemos que ayudar a aplanar esta curva epidemiológica para que no se nos desborde. Y el otro mensaje que Salvador Camarena lo escribió el jueves pasado, que es el que da también Andrés Manuel, es que mientras haya tantas personas, que son millones de personas, que no pueden resguardarse en sus casas por cuarentena, él también va a seguir trabajando, pero a ver, ya no está haciendo mítines. A la única persona que saludó fuera del protocolo de salubridad fue a esta señora, que coincido con Lisa, no debe nada a la señora. Y por otro lado, uno de los temas prioritarios para Andrés Manuel ha sido atender a las personas más vulnerables, garantizar que tengan un recurso económico para que se resguarden en sus hogares y tengan una despensa mínimo. Entonces, adultos mayores, estudiantes y personas con discapacidad. Y creo que eso es muy importante hablarlo. La otra, ¿a qué fue Andrés Manuel a Badiraguato? Fue a verificar cómo van los caminos del Triángulo Dorado, que es una de las zonas más peligrosas del país. No creo que sea la más porque tenemos Tamaulipas, pero sí es una de las más peligrosas. Sí. Y todos sabemos cuando nos ha tocado hacer trabajo de campo, si estás en una zona donde hay fuerte presencia de narcotráfico, sí o sí te topas con alguna persona. Y Andrés Manuel ha sido muy claro, el saludo lo hizo enfrente de los medios de comunicación. Hoy publicó la carta, la segunda carta que esta señora le mandó a él, que es la que hace referencia. La carta trascendió ayer en medios sociales, antes de que la publicara. Pero déjame escuchar también a Lecona, porque ya se nos va a acabar el tiempo de este bloque. Lecona, contrapunto.
Bueno, yo lo que veo es a un presidente cada vez más desesperado por no poder tener el control de la agenda como él sabe tener. Andrés Manuel López Obrador vive del conflicto, de poder estar diciendo en las mañanas que los neoliberales y que los conservadores le están haciendo quién sabe cuántas trampas y que el periódico Reforma. ¿Por qué demonios hoy es importante si el periódico Reforma hizo o no hizo? Aparte mintiendo de mil formas. ¿Y por qué es importante? ¿Por qué era importante poner esto en la agenda? El presidente no es ningún ingenuo para no darse cuenta que si se acercaba, sí se acercaba, porque no se la encontró en el camino, se acercó a una camioneta en una situación bastante extraña, donde había muchísimas camionetas y demás, después de que la señora había insistido en que quería ver al presidente. El presidente cede, va ahí y desde luego provoca este tipo de reacciones como las que bien señala Lisa, las cuales yo comparto plenamente. No recibe a la marcha que encabezó Javier Sicilia con miles de familias de víctimas de todo el país. El presidente no está en Palacio Nacional ese fin de semana, pero a mamá del Chapo Guzmán, sí, en este momento en el que el mensaje tiene que ser uno, que tiene que ser quédate en casa, que tiene que garantizar la mayor posibilidad a las personas, a las empresas, a brindar certidumbre para que la gente se pueda quedar en casa, prefieren montar o participar de esta provocación para volver a tener la agenda en el lugar donde el presidente se mueve cómodamente, para no tener que contestar cosas que entiendo que sean muy difíciles. Si el presidente se hiciera una prueba de COVID hoy por hoy y resultara positiva, después del contacto con Omar Fayad, pues se evidenciaría toda la irresponsabilidad que se le señaló. No digo si es, no voy a entrar a detalles si fue irresponsabilidad o no, pero la que se le señaló en los últimos días, en las últimas semanas, por no tener las precauciones debidas. Entonces, ¿qué cosa tan pertinente que de repente está la señora en su gira en Badiraguato, un día después de que su propio gobierno, de que la Secretaría de Salud dijo actividades no esenciales del sector público y del sector privado tienen que suspenderse? De verdad era esencial ir a inaugurar ese camino después de que se le había visto con un tono ya de responsabilidad al presidente el viernes. ¿De verdad tenía que hacer todo esto o es, insisto, esta única forma que tiene Andrés Manuel López Obrador de tener el control de la agenda pública, que es con la confrontación, que vaya que lo logró? Déjame ir de regreso con Eder, porque ahora sí, esta noche, Eder, son 3 contra 1, y también sí lo reconozco, pero yo insisto también, con el tema de la declaración de emergencia en lugar de contingencia, se deja un vacío legal gigantesco, una confusión de que no se sabe qué tiene que hacer ahora el sector empresarial, cuáles son las actividades esenciales que tienen que parar y no, y creo que también pues ahí faltó sobre todo mucha más contundencia del secretario de Salud, Jorge Alcocer. Sí, yo creo que el mensaje que se está mandando en este momento es a la población en general. Sí tiene que haber un mensaje más claro a las empresas y una propuesta muy específica al sector informal de la ciudadanía. Pero ahorita a quien se está hablando es al grueso de la población, que hagamos el mayor esfuerzo por quedarnos en nuestra casa el mayor tiempo posible. En este momento ese es el mensaje que se está mandando, esa es la prioridad. Y la otra que han ellos hablado mucho desde la mañanera, desde hace varios días, es todo lo que se está haciendo, preparándose para ese momento en el que la cantidad de enfermos graves aumente. Ahorita es el llamado, específicamente. Sí tendrá que haber en algún momento otros mensajes. ¿Por qué no se están haciendo en este momento? Pues porque cada día implica, si ahorita se determinaran otras medidas, implicaría un costo económico para el Estado gigantesco y no tenemos tantos recursos para asumir esa crisis. Bueno, déjame hacer una pausa, vamos a ir a esta y regresando seguiremos hablando del tema del coronavirus, el COVID-19, que ha dejado a un sector de la población especialmente desprotegido. Las trabajadoras del hogar, casi todas, trabajan sin prestaciones ni protección sanitaria. Muchas cuidan niños o a personas enfermas y ninguna tiene garantizado su ingreso. ¿Cómo se puede solventar esta situación? ¿Qué podemos hacer todas y todos? ¿Qué podemos hacer tú y yo? Regresamos con este tema a punto y contrapunto, no te vayas.